también pues está bien de alguna manera explicado punto por punto, al igual que el anexo. Sin embargo, hay ciertas cosas que necesitamos profundizar sobre todo sobre el estado del arte y también algunas de escritura con respecto al marco teórico. Varios de sus compañeros o sus trabajos necesitan ser revisados con respecto a los objetivos, al objetivo general, al específico, al planteamiento del problema y al título. ¿Por qué? Resulta que tienen que estar completamente bien esta estructura para poder que logremos tener claridad sobre los conceptos que vamos a investigar en marco teórico y sobre los conceptos que necesitamos, por ejemplo, cuando se pregunta por la pertinencia de ese hallazgo, de ese artículo que ustedes hallaron, ustedes tengan muy claro también cuál es la importancia del hallazgo, ¿sí? O sea, yo puedo encontrar, por ejemplo, me fui por el tema de eh, salud emocional. Entonces, en ese tema, pues varios subtemas, por ejemplo, o una población determinada, por ejemplo, niños de 3 a 7 años de edad, ¿sí? Y todos mis hallazgos no tienen nada que ver con niños de 3 a 7 años de edad, sino que tienen otro tipo de población. Por ejemplo, población en estado de calle, discapacitada, adulta mayor. ¿Listo? ¿Para qué me servirían entonces estos hallazgos? Pues puedo tomar o tener en cuenta el marco teórico, ¿sí? Puedo decir, bueno, ellos investigaron qué significa salud mental, salud emocional, y voy allá a la salud emocional de esos hallazgos, de esos artículos que investigué, y empiezo a leer qué conceptuaron, qué escribieron. Y allí veo que tienen unos autores que yo no he manejado todavía en la carrera y que podría servirme. Entonces, eso me serviría. Hasta allí me serviría el hallazgo, porque metodológicamente es muy diferente tener una población niña infantil a tener una población adulto mayor. Con cada uno se trabaja metodológicamente, digamos, diferente. Puede ser que yo le aplique una encuesta al adulto mayor porque sabe leer, pero a los niños no, o la forma de aplicarla sea diferente. Y así sucesivamente. Entonces, tengo que tener en cuenta esto a la hora de tener mis hallazgos, valga la redundancia. Por eso es tan importante que revisemos cada uno de estos puntos, muy importante. Varios de ustedes, de sus grupos, me han hablado y ya hemos corregido. Tiene que estar bien estructurado el título, el planteamiento, el objetivo general, las preguntas derivadas y los específicos. Entonces, el planteamiento del problema es resuelto con el objetivo general. Las preguntas derivadas son resueltas con los objetivos específicos. Y por ejemplo, los objetivos específicos y las derivadas tienen jerarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que yo, por ejemplo, coloco un objetivo 1, el objetivo 2 es mucho más amplio que el 1 y el 3 es mucho más amplio que estos dos. ¿Listo? O, digamos, me ayudan a cumplir mi objetivo general. Por tanto, los verbos no se repiten en los objetivos específicos y en el general, entonces yo no debo colocar análisis en el general y en alguno de los específicos colocar otra vez análisis. Y, por ejemplo, en el verbo analizar, si ustedes se ponen a reflexionar sobre el verbo, ese verbo tiene una amplitud muy grande. Entonces, en ese verbo me caben otros verbos. Por ejemplo, si yo analizo, entonces en el proceso de análisis está el proceso de identificar, está el proceso de reflexionar, está el proceso de evaluar, ¿sí? Entonces yo no voy a colocar como verbo de objetivo general un identificar, un determinar o un reflexionar. ¿Por qué? Porque es mucho más chiquito, más pequeño dentro de las categorías del pensamiento. Es mucho más pequeño que el verbo analizar. ¿Listo? Entonces mi verbo analizar
no cabe en mis objetivos específicos, sino que mi verbo analizar, que es mucho más amplio, sería para un general. Y ya los pondría yo los específicos con estos otros verbos. ¿Cómo yo escribo los específicos o cómo pienso yo mis verbos específicos? Tengo que pensar primero qué es lo que voy a hacer para analizar. ¿Listo? Después de eso, ¿qué voy a hacer para analizar? Por ejemplo, identificar. Primero identifico. Después de identificar, ¿yo qué hago? Hago un proceso de reflexión y puedo tomar determinaciones. Entonces, coloco determinar, por ejemplo. Y mi tercer verbo, identificar, determinar y después evaluar. ¿Listo? Y con eso ya completo mi verbo analizar del objetivo general. ¿Por ahí estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Muy buena pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Por ahora no. Listo. Qué bueno. Cualquier cosa igual, si ahorita no sienten que no, pero a la hora de hacerlo o a la hora de ir a revisar esto que les estoy diciendo, ven que está como mal o que ustedes piensan que no, o si piensan que está bien pero quieren ratificar, entonces me hablan por el Teams, ¿vale? Bueno, aquí están los pasos. Necesariamente tenemos que hacer la lectura. ¿Por qué tenemos que hacer la lectura de estos textos o de estos documentos? Porque esto nos van a dar soporte para poder escribir y nos van a dar como un entendimiento, nos van a decir por qué es tan importante el estado del arte o el marco teórico en un proyecto, ¿sí? Bueno, si fueron a la web conferencia, que es donde se toca estos temas específicamente, pues se pueden dar cuenta que el estado del arte es para yo saber en qué va el arte y no hacer, en qué va el estado de las cosas, en qué van los procesos de investigación sobre esos temas y no hacer una investigación que sea igual a otra. ¿Listo? No serviría de nada. Las investigaciones generalmente pues proponen algo innovador, algo diferente, así sea una cosa muy pequeña, pero debe ser diferente. Y de igual manera el marco teórico. El marco teórico es muy importante porque va a permitir que yo pueda guiar ese proceso de investigación a través de unos conceptos teóricos que me permiten hablar con esos conceptos teóricos y tener muchas bases y fundamentos a la hora de aplicar la metodología en esa determinada población. De la misma manera, cuando yo voy a escribir los resultados, que en esta ocasión, pues en el curso no lo vamos a hacer, pero cuando yo voy a escribir los resultados de ese proceso de investigación, pues voy a tener bases sólidas y suficientes a la hora de escribir, ¿sí? Si yo no leo, entonces no sé qué voy a escribir, me sale solo una página. Entre más lea yo, lograré abordar todos los procesos y todas las aristas que yo descubra en el proceso de investigación, ¿vale? Pues es muy importante leer, además que leer me da vocabulario para yo poder expresarme mejor y me hace entender cómo funcionan los signos de puntuación para que yo, digamos, escriba con sentido para que las personas me entiendan, ¿vale? Y en esta parte, este paso 2 es simplemente que vayan aquí a Biblioteca Digital de la universidad y revisen este proyecto. Esto es un ejemplo, simplemente es un ejemplo, para que ustedes vean cómo esta persona escribe su proyecto de investigación, ¿vale? Aquí nosotros nos vamos a detener en el paso 3 y vamos a ir a la fase anterior. En la fase anterior nosotros escribimos o hallamos 3 artículos de investigación por estudiante, ¿sí? Y nosotros hicimos una ficha técnica de ese artículo. Ese cuadro que teníamos que llenar por cada uno de los artículos, pues es una ficha técnica, un cuadro de referencia. Aquí nosotros con eso, información que alojamos allá, vamos a seleccionar, si estamos trabajando los 5, que es lo ideal, vamos a seleccionar uno de esos artículos, esperamos que no se repitan con ninguno de los compañeros, y escribo los párrafos de los antecedentes, ¿sí? Ese párrafo tiene unas características importantes, ¿por qué?
Ya en el anexo nosotros vemos, o bueno, nosotros aquí podemos decir de qué se trata cada párrafo. Entonces, el párrafo debe tener el título, los nombres de los autores, deben investigar sobre el marco teórico, sobre la metodología, y es muy importante, así no aparezca aquí escrito, pero en la webconferencia, en el foro y en todas partes se replica esto que voy a decirles a continuación, y es que es muy importante ver la pertinencia de ese hallazgo con respecto a su proyecto de grado, de investigación. Yo ya les muestro dos ejemplos de cómo podemos escribir. Entonces, los hallazgos de la fase anterior, seleccionamos uno y hacemos este cuadro. Generalmente ustedes lo presentan sin el cuadro, y esto es para presentarlo en el foro, ¿sí? Ya cuando nosotros hacemos nuestro aporte individual para construir ya el anexo, nosotros no vamos a poner como estos cuadritos en el anexo, ¿vale? Nosotros ya lo sacamos del cuadrito, lo ponemos como un texto común y corriente que va en ese documento, y ya no escribimos mi nombre, sino que lo hacemos a una sola voz, o sea, ponemos todos los 5 párrafos que hemos construido con respecto a los hallazgos de la fase anterior en un solo documento, normal, como si una sola persona estuviera escribiendo. ¿Listo? En el anexo 4, ¿vale? Entonces, las categorías de análisis, el cual deben definirse consultando teóricos serios. Aquí esto está enfocado también en el marco teórico, ¿sí? Al plantear las categorías es necesario citar fuentes primarias, secundarias o terciarias, revisión de la literatura correspondiente teniendo en cuenta conceptos y o categorías que se emplearán para delimitar el tema, ubicar el problema en un enfoque teórico, relacionando la teoría con el objeto de estudio, comparar la posición de varios autores sobre el problema de estudio, adopción justificada de una postura teórica por el investigador, y deben trabajarlo en normas APA. ¿Qué quiere decir todo esto para el marco teórico? Mi marco teórico yo lo construyo como si yo estuviera haciendo un ensayo. Si yo hago un ensayo, entonces yo tengo que, digamos, escribir bajo la luz de varios autores sobre mínimo unos 3 temas, ¿sí? Entonces, las categorías de análisis son, por ejemplo, bienestar emocional, desempleo, podría ser, podríamos tomar como referencia a la población, ¿sí? Pero entonces tenemos que ver qué autores hablan de estos 3 temas con una profundidad suficiente como si fuera una teoría completa, ¿no? Como si fuera, no, como con una teoría completa. Yo selecciono esas categorías de análisis, mínimo 3 conceptos teóricos, máximo 5 conceptos teóricos, y por cada uno escojo 2 o 3 autores que hablen de eso y los pongo a conversar en la escritura. Cuando yo estoy escribiendo eso, yo adopto una postura y digo, estoy de acuerdo con esta teoría o estoy en desacuerdo, o yo voy a hacer o voy a investigar cómo es que funciona esta teoría de este autor en esta población diferente, pero siempre lo traigo a mi proyecto, no lo dejo por allá suelto, ¿sí? No escribo, este autor escribió sobre esto, este autor escribió sobre esto, eso se llama marco conceptual. Cuando yo hago un listado de conceptos que no son teóricos, sino son conceptos como técnicos, y yo digo de qué se trata cada concepto técnico. Por ejemplo, mi categoría de análisis es fotografía, prácticas sociales y prácticas culturales. Son unos conceptos que yo tengo en mi trabajo de maestría, por ejemplo. ¿Y cuál es mi marco conceptual? Cámara, trípode, luz, iluminación, plano, ángulo, ¿sí? Conceptos más técnicos. La teoría es más universal, mucho más grande, más amplia, que abarca varios conceptos técnicos, por ejemplo, ¿vale? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, ¿Ninguna? señora. Bueno, entonces les voy a mostrar, por ejemplo, este es mi proyecto de maestría y
Por aquí les quiero mostrar, a ver si lo encuentro. Es que este es el resultado final, no es el proyecto. Cuando yo escribo el resultado final de un proyecto de investigación, yo ya no escribo, digamos, todo por aparte. Yo escribo por capítulos. Entonces, este es mi problema, ¿sí? Mi formulación del problema, que son como 5 páginas. Y por aquí tiene que estar la pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Cuáles son las prácticas y representaciones sociales y culturales del periodo 1900 a 1970 presentes en las fotografías que pertenecen a los habitantes de Silvia Cauca? Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí, yo voy a hacer una investigación sobre la memoria histórica de una determinada población en una época determinada. ¿Listo? Aquí están mis preguntas derivadas. Y vamos a ver si encontramos el objetivo. Mi objetivo general, reconstruir algunas de las prácticas y representaciones sociales y culturales de Silvia a través de las fotografías tomadas por sus habitantes en el periodo de 1900 a 1970. Específicos, identificar, caracterizar y determinar. ¿Listo? Dentro del reconstruir me caben todos estos 3 objetivos específicos. ¿Vale? Y ahora vamos al marco de referencia. Marco de referencia tiene varios marcos, ¿vale? Marco contextual, marco legal, marco teórico, marco conceptual. Entonces, todo depende de cómo yo lo quiera construir. En este caso, pues solamente vamos a hacer marco teórico. Miren, por aquí está el estado del arte. Entonces, en el estado del arte, ¿yo qué hago, muchachos y muchachas? Si yo voy a empezar a escribir con 5 o 6 artículos, lo que yo hago es hacerle una introducción a esos artículos. Yo no entro directamente hablando de un artículo en específico, sino que yo digo que dentro de mi proyecto, de mis categorías de análisis, por ejemplo, voy a investigar sobre tal cosa y hallé los siguientes artículos que me sirven de referencia para el presente estado del arte. Voy a leer. En la búsqueda de investigaciones para la escritura del planteamiento del problema y el estado del arte, se halló a la fotografía histórica como reconstructora de memoria cultural de diferentes pueblos o grupos sociales, así como el significado semiótico de cada fotografía que ha sido objeto de estudio de muchos investigadores de diferentes disciplinas. Adicionalmente, los resultados de dichos procesos de investigación están ubicados en revistas indexadas de universidades del exterior y del país. Se hallaron 11 artículos de diferentes revistas, una exposición fotográfica y varias galerías de fotografías albergadas en una plataforma interactiva. El primer artículo escogido es, y voy dándole paso a cada uno de los artículos, dándoles una línea de introducción al artículo y un cierre también. Aquí. Entonces, por cada artículo hice 2 párrafos. En el siguiente párrafo, aquí, por ejemplo, una línea aquí. Este artículo es pertinente porque utiliza la revisión de fotografías para el estudio de análisis de un determinado grupo social, en este caso los indios Huixiraca, así como los rituales culturales y sociales desde la perspectiva o mirada del fotógrafo. Listo, o sea, en uno o 2 renglones dije por qué era pertinente para mi proceso de investigación. Siguiente. Continuando con la exploración de los artículos que han sido escogidos para revisión, está el tales. Lo mismo, 2 párrafos y luego ya por aquí voy saliendo de ese y lo siguiente es, el siguiente artículo a reseñar es tales. Y así sucesivamente los voy marcando por separado. Entonces yo no digo, Natalia escribió este, luego Valentina escribió este, luego Elena escribió este, luego Fernando escribió este. No, yo lo que digo es, en una línea le hago una introducción y luego ya lo finalizo. ¿Listo? Bajemos, que son 11 artículos. Y aquí está. Hago también un cierre a mi estado del arte.
la importancia para la presente investigación sobre estos últimos hallazgos es el hecho de hacer una reconstrucción exhaustiva de diferentes puntos de vista sobre ta. A modo de cierre del presente estado del arte, a través de las investigaciones descubiertas, se puede concluir que la fotografía es un testigo visual del tiempo, lo que ustedes permitan unir o hilar de los 5 artículos que hallaron. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? 20 horas. ¿Sí me escuchan? Profe. Señora. Hola, profe. Profe, bueno, yo ando un poco perdida, la verdad. Señora. Porque me he sentado 2 veces a hacer el trabajo y como que quedo con la mente en blanco. Dice que tomando como base los 3 fichas bibliográficas o estado del arte realizado en la fase anterior. Entonces yo digo, nosotros en la fase anterior yo creo que hicimos fue título del proyecto, objetivos, las preguntas, pero no, o sea, no sé, estoy perdida. El anexo 2 te falta. El anexo 2 era individual y se entregaba en el foro. Y allí tenías que hacer 3 artículos. Ah, ok. Con razón, ya recapitulé, profe. Yo es que buscaba y yo no encontraba. Ya. Gracias, profe. ¿Listo? Ahí ya entendiste todo, ¿sí? Sí, ya. Súper. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, seguimos con la escritura del marco teórico. Entonces, en el marco teórico hago lo mismo, sino que voy a marcar cada categoría de análisis o marco teórico, o cada concepto teórico, perdón, dentro de los párrafos. Como les digo, se escribe a manera de ensayo en tercera persona, ¿sí? Entonces, miren, aquí se hace una introducción también, ¿listo? Y aquí empezamos, iniciando con la conceptualización. El primer referente orientador es fotografía. Se desarrolla todo el concepto de fotografía, ¿sí? Miren que por cada una de las categorías es más o menos una página. Y por acá, bueno, esto es más, es que este es de maestría, entonces es más grandecito. Por aquí ya empezamos a hablar de retrato fotográfico y en esos conceptos, en esa conversación que yo tengo con los autores, yo también coloco citas bibliográficas. Esas citas bibliográficas me sirven para reforzar mi argumento, ¿ya? Del por qué yo estoy diciendo eso y de quién es quien yo me estoy basando para poder decir lo que estoy diciendo. Recuerden que el marco teórico se hace a través de referentes teóricos muy importantes o que saben mucho sobre la teoría, ¿vale? Miren, por aquí hay otro concepto que se llama fotografía etnográfica y así yo hago o realizo todos los conceptos que tienen que ver o que yo digo, bueno, esto es lo que es importante para mi proyecto, estos conceptos son los que van a iluminar mi proceso de investigación y lo hago. Y aquí, pues esto es un apartado y este apartado es otro ensayo sobre el ensayo y así sucesivamente. Miren, lo que les decía, aquí viene el marco de referencias conceptuales y lo que yo hago es colocar simplemente conceptos bastante técnicos y lo manejo diferente. Simplemente digo de qué se trata cada concepto y no hago un proceso de, digamos, de conversación con los autores, no determino qué concepto ni determino qué postura voy a seguir yo. Listo. Hasta ahí vamos con este. Voy a descargar lo que me costó encontrarlo. Descargas, pongámosle en borrar. Listo. Y ahora me voy para este. A mí me parece que es importante que veamos este otro referente también. Este es un poco más pequeño. Este es de mi pregrado. Y bueno, tiene que ver todo con el título también. El planteamiento del problema, el objetivo general y el título son
con la misma información. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la carta para el jurado para que me lea, por ejemplo, en el hipotético caso que nosotros hagamos trabajo de investigación en pregrado, se colocan estos 3 apartados y lo que yo hago es que el jurado va a leer esos 3 apartados y va a decir, está bien orientado y este tema es pertinente para mí, yo he hecho este tipo de investigaciones y yo puedo ser el director o el jurado de ese proceso, ¿sí? Entonces, este título, este proyecto se denominó Realización de una serie de crónicas es investigación-creación periodística sobre el impacto socioeconómico de las incursiones guerrilleras en Silvia Cauca desde la percepción de sus habitantes en un periodo de 10 años, desde el 99 hasta el 2009. Seguimos con el proceso, la descripción contextual, en este caso están antecedentes, ¿sí? Y por aquí está esto. Ah, bueno, aquí está. Este aquí. Espérenme un momentico. El estado del arte. Entonces, miren acá. Lo mismo. En la búsqueda, hay que hacer el proceso de introducción a la persona que va a leer. Los proyectos de investigación cuyo resultado sea un producto periodístico se encuentran generalmente en otras universidades que de igual forma serán reseñados, En primer lugar, se hace referencia al trabajo de investigación tales, ¿sí? Y acá en el último párrafo se menciona porque es pertinente para el proceso de investigación y se pasa a otro proyecto de grado. De esta manera nos vamos encaminando en el análisis del conflicto armado, tanto así que el trabajo de investigación, grupos armados, Luego nos vamos para otro proceso de precisamente las consecuencias de los enfrentamientos. Yo es como varias introducciones para su proyecto, para su estado del arte, se las dejé en una infografía en el foro. Les mostré también, o sea, ustedes pueden utilizar estas entradas para sus hallazgos y también les dije, pueden hacer como esta introducción para su estado del arte, esta introducción para su marco teórico. Revisen el foro que ahí les he dejado varias cositas para que ustedes puedan trabajar. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan preguntas hasta ahí, si les quede claro, si necesiten otra cosa más de mí en este momento. Voy a dejar de compartir y voy a parar de grabar.